Bueno, Víctor, si te querés presentar y por qué estamos acá. Bien, yo soy Víctor Hugo Reynoso, periodista y locutor jubilado, socio fundador de la Cooperativa de Vivienda del Periodista y también del Sindicato de Prensa de Neuquén en 1969 y 1970 respectivamente. Estamos acá precisamente en la plazoleta del Periodista, donde está el monumento a Rodolfo Walsh, para comentarles, hacerle conocer lo que es esta verdadera odisea, esta tan extensa y extenuante lucha por recuperar los bienes que la dictadura, el 24 de marzo de 1976, despojó a los periodistas y gráficos neuquinos con una intervención militar que buscó y lo logró apoderarse de nuestros bienes hasta el día de hoy. Parece increíble, ya casi medio siglo, exactamente 49 años y 3 meses, desde la usurpación, y los efectivos militares siguen viviendo en la Torre del Periodista. Allí se asignaron ellos, tras la intervención militar a la cooperativa, 23 unidades habitacionales. 15 se adjudicaron, esto encomillado, al Ejército, 4 a Gendarmería, 2 a la Marina y 2 a la Policía Federal. Estas son ocupadas por personal de esas fuerzas, estando aquí en Neuquén unos 4, 5, 6 años, en pleno centro de Neuquén, en la principal avenida, y nada menos que a 1 cuadra, 2 cuadras de su trabajo, y gratis, disponiendo además de un edificio moderno, con balcones y generosa entrada de luz y aire desde el este, desde el norte y desde el sur. Perfecto, de acuerdo, Pablo. Es la demanda permanente, la lucha, la acción de todos los días que los socios fundadores de la Cooperativa del Periodista Limitada llevamos adelante desde hace prácticamente medio siglo. Queremos insistir en algo que es relevante, significativo y hasta diría dramático, que tiene que ver con la nómina completa de los socios propietarios de las 23 viviendas usurpadas por la dictadura. Y agregamos a ello otros tantos socios propietarios en carácter de suplente, de acuerdo a lo que fue la demanda por la significación que tenía la vivienda para los periodistas y gráficos de Neuquén y zona. Bueno, acá nos encontramos en el sitio de la memoria de los periodistas neuquinos, víctimas de la dictadura cívico-militar genocida 1976-1983. Esto fue instalado por la Presidencia de la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Desarrollo Cultural en 2018. La resolución inicial y fundamental fue la del fiscal federal, doctor Miguel Ángel Palazani, quien en un dictamen sostuvo y probó que la Torre del Periodista y el Centro Cultural Anexo han sido apropiados durante el terrorismo de Estado en la última dictadura en una acción que configuran delito de lesa humanidad, por lo tanto no prescribe. Es decir, probado la usurpación, correspondería el inmediato desalojo, lo que lamentablemente no se realizó. Bien, vamos camino al Centro Cultural Dr. Enrique Pedro Oliva, que el 24 de marzo de 1976 fuera usurpado y apropiado
por efectivos militares del comando de la 6ª Brigada de Infantería de Montaña. De esta manera, por aquí ingresaron los efectivos militares que se apropiaron de la Torre del Periodista y del Centro Cultural anexo con sus locales sobre la avenida, uno de los cuales pertenece al Sindicato de Prensa de Neuquén y el otro estaba destinado a un salón de conferencias y exposiciones. Aquí ingresamos a lo que es el recinto, el auditorium del Centro Cultural, donde ingresaban, había capacidad para 150, 175 butacas. En el fondo iba el escenario y en el entrepiso, lo que queda en la parte hacia el este, está toda la instalación y toda la infraestructura para la instalación y el funcionamiento de los equipos de proyección cinematográfica, luces, sonidos, audiovisuales, etc. En este costado está el espacio que estaba destinado amplísimo a camarines, vestuarios, sala de ensayo y también el ingreso desde la planta baja de la Torre del Periodista al Centro Cultural a través de los ascensores que con un total de 3 estaban equipando la Torre del Periodista. Vemos también que la construcción que anexó la dictadura militar configuran dos bauleras y 12 cocheras. El edificio del Centro Cultural, el primero proyectado y construido como tal en la ciudad de Neuquén, fue separado de la torre, ya que era un anexo, es una sola unidad, la torre de viviendas y el Centro Cultural, para poder de esa manera venderlo. No solo dejaron a la ciudad de Neuquén sin su primer centro cultural, sino que también hicieron un negocio millonario con un ingreso que no se conoce hasta el día de hoy la cifra y que por supuesto los periodistas no percibieron un solo centavo. En cuanto a los titulares, la nómina completa, vamos a centrarlo en los nombres de María Cristina Parente, Estanislao de Dobrinsky, Olga Antonia Lioni, Carlos Agustín Ríos, Marta Delfina Echeverría, Pascual Ramón Carbonell, Eduardo Horacio Bejarano, Héctor Lombardo, quien les habla, Diego Manuel Flores Jiménez, Silvia Estela Zapag, Pedro Alfredo Fuentes, Enrique Luis Driussi, María del Carmen Vidal, César Arturo Boch, Miguel Sánchez, Luis Alberto Díaz, Etelina del Carmen Retamal, Carlos Rodolfo Junge, Rodolfo Oscar Inda, Melba Arias de Pupili, Omar Bisterfield, Luis Otosca y Raúl Nicolás Aranda. La misma suma es a través de los suplentes, cuya nómina doy a conocer de acuerdo a los datos investigados por los socios fundadores de la cooperativa. Edgardo Antoniana, Rubén Tulio Bugallo, Carlos Finocchietti, Oscar León, Héctor Pérez Burroa, Pedro Heraldo Brodi, Antonio Manuel Vidal, Miguel Ángel Loya, Miguel Catopodis, Rafael Miglianelli, Adolfo Onofri, Jorge Cabelludo, Tomás Serrano, Fulvio Villamil, Norberto Videla, Juan Navarrete, Ana Castro, Norberto Salmini, Carlos Raúl Galeano, Javier Rodríguez, Hugo Osvaldo Peña, Víctor Hugo Albarracín y Osvaldo Cabanillas. Tal la mención que corresponde a un total de 52 personas que están en el área de los gráficos, de los locutores, ¿no es cierto? Y que corresponden también a la actividad que se desarrollaba a partir del comienzo de la obra
de la cooperativa del periodista. La demanda fue realmente inusitada y nos dio la oportunidad de brindar, luego de esta iniciativa, una respuesta realmente histórica. De esta manera nosotros iniciamos, apenas recuperada la democracia en 1983, un largo proceso para recuperar nuestros bienes. Es muy difícil, ha sido muy difícil y no contamos con la simpatía y el apoyo ni la atención que debe un acto de injusticia como este tener en la justicia provincial y en la justicia federal. Contamos sí con el apoyo de la legislatura de la provincia del Neuquén, el Consejo Deliberante, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, en fin, la comunidad neuquina toda. Estamos en un momento en que a 7 años de haber el fiscal federal, doctor Miguel Ángel Palazani, suscrito un dictamen de 66 hojas en el cual precisamente consigna, denuncia y dice públicamente y oficialmente que las propiedades de los periodistas fueron usurpadas y ocupadas durante la última dictadura en un acto de flagrante terrorismo de Estado que configura delito de lesa humanidad y que por lo tanto no prescribe. No obstante, los 2 expedientes iniciados en la justicia federal en la parte penal no tienen avance, no tenemos la correspondencia suficiente y permanentemente con artilugios legales se dilata, se dilata y se dilata. Y esto es porque es millonaria la cifra que mensualmente recaudan aquí personas conocidas de nuestro medio que explotan económicamente los bienes que nos usurparon. No se trata solamente de las 23 viviendas que les comenté en la Torre del Periodista, también del edificio del Centro Cultural anexo, que lo vendieron sin resarcimiento para los periodistas y lo convirtieron en 12 cocheras, 2 bauleras y 2 locales comerciales sobre la avenida Argentina. Contame lo de Focasia para ir avanzando. La venta efectuada del Centro Cultural comunitario, ellos decían nada de Centro Cultural comunista, dijo el general Sexton, olvídense del Centro Cultural y de esta manera vamos a terminar con los zurditos, así lo mencionaban, que se la dan de culturosos. Olvídense del Centro Cultural, dijo, lo vendieron al doctor Focasia y a través de la inmobiliaria Avenida lo convirtieron en 12 cocheras, 2 bauleras y 2 locales comerciales sobre la avenida, como apuntaba. Esta fue una operación totalmente irregular que el interventor militar y el consorcio cívico-militar que administra la torre y el Centro Cultural realizaron. Esto está también en el reclamo que efectuamos nosotros en la demanda civil. El otro edificio que está aledaño a la torre, en Periodistas Neuquinos 41, es el que corresponde a un edificio de cochera en altura, el primero en la ciudad, con planta baja y primer piso, y 3 pisos, perdón, con capacidad para 60 vehículos. Este proyecto no fue financiado por el Banco Hipotecario Nacional, por cuanto nos indicaron que el banco solamente apoyaba los planes, los programas que tenían una índole netamente social y cultural. Los edificios de cochera le resonaba a ellos como algo de explotación comercial. No obstante, nosotros sosteníamos que las cocheras iban a tener por destino a quienes habitaban la Torre del Periodista. Este tema se zanjó ya en 1975, cuando el Banco de la provincia del Neuquén nos ofreció el préstamo para llevar adelante la obra. El golpe de Estado del 24 de marzo frustró todo el operativo. Pero no nos quedamos allí. Cuando se sorteó, se sortearon las 86 viviendas de la torre en una asamblea extraordinaria que se hizo en la Asociación Cultural Conrado Villegas a fines de 1975. Éramos 126 los socios que habíamos pagado la cuota para organizar la cooperativa, los terrenos, los proyectos de obra y la construcción.
Quedaron entonces afuera más de 40. Ello obligó a la cooperativa a realizar un nuevo pedido de apoyo financiero al banco hipotecario para encarar otro operativo, otro plan. Y así nació el magnífico proyecto Complejo Edilicio Periodistas 2, en el triángulo de Islas Malvinas, Diagonal España y Santa Fe. Una obra para su momento monumental y que hasta el momento no sé si tiene parangón, por cuanto allí hay 2 torres de viviendas en las esquinas con 52 viviendas, 40 oficinas, 24 locales comerciales, 91 cocheras, 12 bauleras, un salón y en un patio interno el sitio para 4 locales comerciales, una peluquería, un café, una regalería y un kiosco. Eso era todo lo que integraban el Complejo Edilicio Periodistas 2, que está siendo explotado por personas que usurparon a través de las Fuerzas Armadas y que nosotros pagamos tanto el terreno como el proyecto. Y hasta el día de hoy no tenemos ningún resarcimiento. Es decir, que estamos en condiciones totalmente desigual y muy desfavorable ante la justicia, tanto provincial como la federal. Debemos, en rigor de la verdad histórica, completar la nómina de propiedades de los periodistas y gráficos neuquinos que fueron usurpadas el 24 de marzo de 76 y años posteriores. En Juan B. Justo, Colón, Peñalosa y Carlos H. Rodríguez hay monobloc que todavía están en construcción y cabañas en construcción y 21 viviendas construidas y también una plazoleta, una plaza, un espacio verde que ha sido ocupado el día de hoy, en estos días, por una empresa de materiales de construcción. Y finalmente, al norte de Canal 7, camino hacia el barrio Copol, se encuentra ese amplio espacio que ocupa hoy CALF, con sus maquinarias, sus elementos de trabajo y servicios auxiliares. Allí iba el programa habitacional denominado Mirador de la Patagonia. También ese terreno no fue usurpado, fue vendido por las autoridades que siguieron conduciendo la cooperativa, que lamentablemente ya en democracia siguieron siendo los mismos personajes que integraron la comisión interventora en 1976. Esto es, son las 4 unidades o 5 que integran el cupo de propiedades millonarias que le han sido usurpados a los periodistas y que queremos recuperar. Y bueno, y la pregunta viene de cajón. ¿Quién intervino en la cooperativa? Bueno, eso fue ordenada, dispuesta y ejecutada por el gobierno de la provincia del Neuquén. En ese momento, llámese gobernador militar de facto, interventor militar o gobernador interino, estuvieron allí en la decisión y al mando de todo el coronel Contreras Santillán y el general Martínez Wallner. Ellos fueron los que dispusieron, ordenaron y ejecutaron la intervención militar de nuestra cooperativa, aduciendo que sus directivos o algunos de sus directivos estaban sospechados e investigados por presuntos vínculos con la guerrilla y la subversión. Esto porque las viviendas y el centro cultural estaban terminadas a fines de 1975 y estaban a punto de ser inauguradas, programadas para el 7 de junio del 76 en coincidencia con el Día del Periodista. ¿Esto por qué? Porque a fines de marzo y a comienzos de abril llegaban desde Buenos Aires por vía férrea todo el equipamiento del Fondo Nacional de las Artes para el Centro Cultural que había gestionado exitosamente don Felipe Zapag. Así que el golpe del 24 de marzo nos dejó sin las propiedades y sin la posibilidad de inaugurar la Torre del Periodista y el Centro Cultural, al cual denominamos nosotros en asamblea a fines del 75, doctor Enrique Pedro Oliva, en homenaje a quien era nuestro presidente y que debió exiliarse en Francia
a raíz de las persecuciones y hostigamientos que permanentemente recibía. Eso es en síntesis en cuanto a las propiedades. Decíamos nosotros que en este momento hay 53 familias de colegas que están como damnificados en condiciones de iniciar la demanda civil por sus propiedades y la indemnización respectiva. Son cifras millonarias que van a afectar sin lugar a dudas el erario del gobierno provincial o de la provincia del Neuquén. Estamos por eso pidiendo, rogando ya que nos reciba el señor gobernador y el señor intendente municipal, por cuanto el 2017, cuando el fiscal Miguel Ángel Palazani emitió su dictamen reconociendo nuestra propiedad y la usurpación, nos dirigimos al entonces gobernador Omar Gutiérrez planteándole esta situación y pidiéndole su apoyo para que procedan al desalojo de las unidades, y no fuimos escuchados, no fuimos atendidos. Y esta situación... ¿En qué año? Esto fue cuando gobernaba el contador Omar Gutiérrez. En el 2017, 2018, 2019, nosotros a través de interlocutores, de autoridades, de diputados, de concejales, quisimos llegar al señor gobernador, pero no fuimos recibidos. Y acá se produce el hecho que el gobernador actual, el contador Rolando Figueroa, recibe un regalo porque simplemente el gobernador Gutiérrez no nos quiso atender y no quiso resolver este caso, porque el gobernador de la provincia, el intendente municipal y el presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas son los que suscribieron el acta fundacional del sitio de la memoria de los periodistas, reconociendo todo lo que hemos denunciado. Está dentro del marco de la Ley Nacional 26.691. Es decir, acá hay una causa de derechos humanos, hay delitos de lesa humanidad que no prescriben. Y precisamente el caso de los periodistas neuquinos es un caso testigo a nivel país, por cuanto reúne tanto daños o delitos económicos, es decir, la usurpación de las propiedades que ya hemos comentado, como delitos de sangre. Esto es lo más gravoso y lo más doloroso. Tenemos en nuestras filas, tuvimos la muerte del compañero, del colega Horacio Coblin Novillo, socio fundador de la cooperativa y director de la revista Cono Austral, de revista de arte, literatura y espectáculos, que el 24 de marzo, o unos días después, debió alejarse de Neuquén por cuanto estaba marcado, y apareció asesinado en una vivienda en la ciudad de Buenos Aires en 1978. Al caso del compañero Coblin Novillo, que fue además integrante de la Comisión de Cultura de la cooperativa, que proyectó el Centro Cultural junto con Osvaldo Arabarco, Marta Echevarría, Ramón Carbonell y Dante Morzani, Héctor Dante Lombardo. Héctor Dante Lombardo y yo somos los únicos que quedamos en estos momentos aquí para seguir la lucha. Otro caso muy triste fue la muerte de Eduardo Horacio Bejarano durante su exilio en México. Esto ocurrió el 4 de noviembre de 1983, cuando tras 8 años de exilio se aprestaba a regresar al país ya recuperada la democracia. Y tenemos un total de 5 compañeros exiliados en 4 países. En España, Carlos Roger y Ricardo Basabe. En Francia, el doctor Enrique Pedro Oliva. En Brasil, Marta Echevarría. Y en México, el caso ya comentado de Eduardo Horacio Bejarano. Es decir, tenemos exiliados, fallecidos, asesinados, y también tenemos quienes fueron secuestrados, torturados y encarcelados. Son los casos de Enrique Esteban, quien fue secuestrado en la ciudad de Neuquén junto a su esposa Maite Oliva, hija del presidente de la cooperativa, y fue trasladado a Bahía Blanca. Allí en Puerto Belgrano sufrió cárcel y tortura durante 3 meses. Fue liberado gracias a la acción de los colegas ante las autoridades militares,
por cuanto el momento del secuestro fue observado por otros periodistas y de esa manera pudo denunciarse en los medios de comunicación, tanto de la región como del país. El general Arguindegui no tuvo más remedio que disponer la libertad, en este caso del querido gordo Enrique Esteban. Otro secuestro fue el de la compañera, de la colega María Cristina Parente. Ella fue secuestrada en pleno centro de la ciudad y fue trasladada, encarcelada y torturada en la delegación Neuquén, en la calle Santiago del Estero, de la Policía Federal Argentina, que por este caso y otros más ha sido declarado también sitio de la memoria en la ciudad de Neuquén. Otro caso de secuestro fue el de Maite Oliva, María Teresa Oliva, que ya lo mencioné, que lamentablemente hace unos días falleció en la ciudad de Buenos Aires. Ella fue secuestrada junto con Enrique Esteban y en el traslado hacia Bahía Blanca la bajaron a la altura de Chichinales y debió regresar por sus medios a la ciudad de Neuquén. Estos son capítulos terroríficos que configuran delitos de sangre, que también tuvo un atentado de bomba localizado en el comercio, la librería Libracos, que aún existe en nuestra ciudad, en la calle Corrientes. Esto ocurrió el 20 de marzo de 1975 y era un lugar, Libracos, donde nosotros nos reuníamos junto con otros grupos de la comunidad, por cuanto no teníamos aún sede social alguna. Eso es en síntesis el conjunto de delitos económicos y delitos de sangre que hemos padecido los periodistas neuquinos, y duele escuchar a algunos magistrados y algunos funcionarios y políticos que querer negar de que los periodistas somos o hemos sido víctimas de la dictadura. De todos modos, la lucha continúa y vamos a proseguir adelante con el apoyo del Sindicato de Prensa en este momento y el Centro de Periodistas Jubilados Rodolfo Bols. Hay una idea de que Neuquén fue una especie de oasis, ¿no?, durante la dictadura, que la represión acá fue menos fuerte, de que se respiraba un ambiente menos denso. Todo lo que vos nos estás relatando desmiente con eso, con pruebas, ¿no? Se desmiente totalmente, hay que sumar muchísimos casos de Cutralcó, de acá de Neuquén Capital. Ha sido, bueno, cada vez que en la PDH se vio en los juicios de la escolita que se realizó acá en Amoc este año y años anteriores, escuelita 1 hasta la escuelita 8, allí están insertos todos los casos, denuncias, crímenes, atentados, desapariciones. Ha sido un desastre en materia humanitaria. Es por eso que el accionar de Jaime de Nevares, Monseñor Jaime de Nevares y otros tantos dirigentes de derechos humanos han caracterizado toda una cadena de luchas y de acciones en defensa de los mismos, y por eso mereció el mote o la calificación honoraria de Neuquén, capital de los derechos humanos, tema que nosotros usamos desde el año 2003 en toda nuestra documentación. Así que queda ratificado con consultar en los juicios de la escuelita del 1 al 8, está ratificado todo el daño que se causó, todas las muertes, todas las desapariciones, todas las injusticias en las que no solo los periodistas, sino también civiles y miembros de organizaciones sindicales, de organizaciones comunitarias, legisladores, diputados, concejales, muchísimas personas y vecinos nuestros sufrieron las consecuencias de la dictadura cívico-militar genocida acá en Neuquén. Víctor, siendo un poco más precario en el lenguaje, estamos hablando de viles ladrones, ¿no? Porque esto lo que han hecho es, han robado propiedades. Es así. En nuestro caso, creo que hay 2 o 3 casos similares al nuestro. Una en la causa Papel Prensa, otra en la causa en Mendoza, donde los hermanos Macera se apoderaron de una empresa, torturaron a sus propietarios, le hicieron firmar un traspaso de bienes y se quedaron
creo que fue en Chacras de Coria. Eso también está denunciado. Y hay otro caso más en la provincia de Santa Fe y tal vez otro en Córdoba, pero hechos como nuestro, que junten delitos económicos y delitos de sangre, son muy pocos los que se han registrados a nivel tan desgraciado en nuestro país. ¿Por qué pensás que la justicia neuquina no avanza? Si está todo probado, si, de hecho hoy, mientras grabamos el programa, están usurpando esas propiedades. Bueno, el entramado de complicidades es muy grande. Acá hace medio siglo que personas que todos conocemos, que la sociedad neuquina conoce, recaudan millonarias cifras de la explotación económica de los bienes de los periodistas neuquinos que le fueron arrebatadas el 24 de marzo de 1976. No solo usan, usufructúan o ocupan las propiedades, sino que las explotan económicamente en su propio beneficio, sin control alguno. Nosotros hemos ido sin éxito alguno a la FIP, a la Dirección Provincial de Rentas, hemos denunciado ante la legislatura y el Consejo Deliberante, que fueron los únicos que se manifestaron en apoyo a nuestra posición. Pero lamentablemente, tanto la justicia provincial como la justicia federal no nos tienen simpatía. Siempre hay algún artilugio legal, algún hecho jurídico que imposibilita o traba o demora, y de esta manera los usurpadores siguen recaudando mes a mes, y es gente poderosa, gente con mucha vinculación, gente conocida de acá, que recauda mensualmente, reitero, sumas millonarias de nuestras propiedades. Entre los aspectos absolutamente negativos en nuestra lucha, debemos incluir en forma sucinta, pero realmente con el énfasis de lo que hace a una verdadera indignación de todo lo que nos ha ocurrido. Cabe mencionar al juez federal que no invalidó las escrituras truchas suscritas por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal. Esto data de 1978, pero en el 2015 logramos rescatar dichas escrituras como un hecho saliente en cuanto a la porfía de nuestra acción para que se haga justicia. Otro desatino, disparate jurídico, la justicia provincial reconoce y reconoció a los usurpadores como legítimos propietarios en distintos juicios y remates de viviendas a través de la más infame ingeniería inmobiliaria que se tenga idea. Y sigue este panorama tan desalentador, ¿no es cierto?, en cuanto a la mención de aspectos realmente dramáticos. Vía la interpretación maquiavélica del consorcio cívico-militar, los protagonistas históricos de la loable tarea de la cooperativa, y digo entre los protagonistas históricos a mi compañero Víctor Hugo Reynoso, las víctimas han pasado a ser victimarios y mediante procesos aberrantes y descabellados se trata de infringir situaciones realmente más difíciles de lo que venimos mencionando en forma habitual. Es decir, va increciendo el accionar realmente depravado de parte del consorcio cívico-militar en perjuicio de nuestros más queridos colaboradores y fundadores de la cooperativa. Finalmente yo mencionaría que hay otro detalle que no lo podemos dejar de lado. Es la investigación del préstamo del Banco Macro Mansur por $1.800.000 que descansa en paz. Esa cifra estaba destinada, la cifra esa que corresponde a ese préstamo,
del Banco Macro Mansur a la Torre Complejo 2, ¿no es cierto? Y por una suma de 1.800.000 dólares. Ha pasado el tiempo que insistimos en mencionar en cada oportunidad, es decir, medio siglo, y no hay ni enjuiciados y menos aún sentenciados respecto de ese préstamo por una cifra realmente varias veces millonaria. Ese es quizás un corolario desde el punto de vista de los números que habla de la situación que nos ha tocado soportar y que estamos soportando, sin perder la esperanza de que se haga justicia y los periodistas, gráficos, locutores y afines tengamos la reivindicación tantas veces merecida. Técnicamente ya está probado que la usurpación es tal, ya están todas las pruebas. Absolutamente, Pablo. Por otra parte, tenemos la firme adhesión de todos los organismos de la provincia, por ejemplo, el Consejo Deliberante, la legislatura, la Defensoría del Pueblo, las distintas comisiones de derechos humanos. Es decir, no hay organismo de la provincia que no se ha identificado con nuestra lucha, con nuestros derechos y con la razón absolutamente que nos cabe para recuperar lo que corresponde. ¿Y por qué entonces siguen usurpadas? ¿Ustedes por qué piensan que siguen usurpadas? Creo que acá hay un orden político que tiene que ver, por ejemplo, la demora en darnos una audiencia, tanto la parte gubernamental como municipal, ¿no es cierto? Estamos antes con el gobernador Omar Gutiérrez, ahora ya vamos a cumplir prácticamente un año con el gobernador Rolando Figueroa. Estamos a la guardia de una audiencia, ya sea con el gobernador o con el intendente municipal, que puede ser decisiva para destrabar todo esto y que finalmente, o como paso inicial, se nos restituyan los 23 departamentos, Pablo. Ese sería un detalle clave, ¿no es cierto? El detalle inaugural de lo que estamos reclamando. Pero apenas sería una señal muy estimulante, al margen de todo lo que está detrás de esto, y que lo hemos puntualizado en distintas ocasiones a través de notas como esta, Pablo. Completando la reseña que estaba indicando Dante Morosani o Héctor Dante Lombardo, queremos reseñar la totalidad de las propiedades que nos ha sido usurpado el 24 de marzo de 1976. En primer término, la Torre del Periodista, una torre de viviendas en altura, de planta baja, 14 pisos, 86 viviendas, 6 viviendas por piso y 2 viviendas en la planta baja. El Centro Cultural Anexo, que fue vendido a una familia muy conocida aquí de la ciudad, Bocasia, y luego a través de la inmobiliaria Avenida fue reconvertida en 12 cocheras, 2 bauleras y 2 locales comerciales. Esto está sobre la avenida Argentina. Al lado de la torre, en Periodista Neuquinos 41, está el edificio de cocheras en altura. Nosotros pagamos allí el terreno y el proyecto, pero el Banco Hipotecario Nacional nos indicó que solamente podían cubrir lo social y cultural, es decir, las viviendas y el centro cultural. El edificio de cocheras interpretaban que era una operación de tipo comercial, aun cuando nosotros insistíamos en que eran para ser usadas por los habitantes o quienes habitaran en la Torre del Periodista. No obstante, ese fracaso de obtener apoyo financiero del Banco Hipotecario, el Banco de la provincia del Neuquén
que dirigía entonces el señor Chidiac, nos ofreció y se comprometió a acordar el préstamo necesario para construir el edificio. Lamentablemente, el golpe militar frustró el intento. Las otras propiedades que tenemos están localizadas nada menos que en el triángulo céntrico de la ciudad, en Isla Malvinas, Santa Fe y Diagonal España. Allí se proyectó y está erigido actualmente el primer complejo edilicio de la ciudad. 2 torres de viviendas de 12 pisos y 52 viviendas cada uno, 40 oficinas, 24 locales comerciales, 91 cocheras en subsuelo y 14 bauleras, además de un salón, y también en el triángulo interno, en el patio interno, la localización de 4 locales comerciales, un kiosco, una peluquería, una regalería y un café. Eso integra el complejo edilicio Periodistas 2, y para eso, tal lo consignó Dante, quienes conducían la cooperativa, el consorcio cívico-militar, solicitó un préstamo de $1.800.000 en primera instancia y luego se extendió a $2.350.000 al banco Macro Bansud. Ese préstamo desapareció en 1 año y medio y llevó a la cooperativa a la quiebra. Las otras posesiones de la cooperativa, de nuestra cooperativa, están localizadas en el cuadrilátero, en el rectángulo, que comprende las calles Juan B. Justo, Colón, Peñalosa y Carlos H. Rodríguez. Allí se ven aún algunas monobloques en construcción y cabañas sin terminar, porque al producirse la quiebra se produjeron una serie de remates con la anuencia de la justicia provincial, tal cual denunció Dante. Y finalmente, camino hacia Centenario, acá muy cerca, detrás del Canal 7, próximo a Copol o dentro de Copol, iba a ir el plan de viviendas Mirador de la Patagonia. Ese era el barrio cooperativo que proyectábamos. Hoy actualmente esos terrenos amplísimos están ocupados por CALF con toda su logística de servicios para la ciudad. Todo ese capital nos fue usurpado, nos fue robado a partir del 24 de marzo de 1976. Los reclamos han sido insistentes, hemos hecho todo lo que debíamos hacer, la justicia ya se pronunció, corresponde en primera instancia el desalojo de las 23 viviendas de la torre y ahí comenzar nosotros todo el proceso de recuperación una a una de las propiedades. Bueno, pero justamente eso nos pone en situación de seguir luchando. Creo de que mal haríamos en bajar los brazos cuando creemos, ¿no es cierto?, de alguna manera que ya estamos llegando a la cúspide de la situación. Ya esto no resiste más, es una cuestión límite y tiene que haber una reacción, si no va a quedar en una alternativa que será vergonzosa para toda la gente que intervino acá, supuestamente en defensa de nuestros derechos. Y como ellos lo han remarcado, porque acá, desde el punto de vista de más allá de la decisión de la Fiscalía Federal, está, digamos, expuesto públicamente cuál es la razón que nos cabe a nosotros para ser acreedores a un resarcimiento, pero integral. No cabe ninguna otra consideración. Prácticamente para cerrar esta entrevista informativa para toda la comunidad neuquina y el país, queremos consignar un homenaje, un recuerdo permanente para nuestros compañeros víctimas directas y criminal de la dictadura cívico-militar genocida 1976-1983. Nosotros, además de haber padecido los delitos económicos que hemos consignado, todas las usurpaciones y despojos, sufrimos en carne propia, en varios colegas, delitos de sangre. Tuvimos
5 compañeros exiliados en 4 países. En Francia, doctor Enrique Pedro Oliva. En España, Carlos Roger y Ricardo Basabe. En México, Eduardo Horacio Bejarano, quien lamentablemente falleció en el exilio el 4 de noviembre de 1983, cuando se aprestaba a regresar al país, ya naciendo o renaciendo la democracia. Y en quinto lugar, la quinta persona, Marta Delfina Echeverría, quien estuvo exiliada 8 años en Brasil. Esos son los exiliados que tuvimos, pero tuvimos también un atentado al local comercial de precisamente propiedad de Marta Echeverría, la librería Libracos, en la calle Corrientes, el 20 de marzo de 1975. Ese era el lugar donde reuníamos nosotros, por cuanto no contábamos con sede propia en ese momento. Otra acción criminal fue la que sufrió nuestra colega María Cristina Parente, quien fue secuestrada en pleno centro de la ciudad y fue trasladada a la delegación Neuquén de la Policía Federal, donde sufrió tormentos y toda clase de vejámenes. Y finalmente el caso ya bastante conocido del matrimonio de Maite Oliva, María Teresa Oliva y Enrique Esteban. Ellos fueron secuestrados el 28 de julio de 1978 en su vivienda de Barrio Altabarda y fueron trasladados en 2 vehículos hacia Bahía Blanca por la Ruta 22. Enrique Esteban llegó a Puerto Belgrano, donde estuvo encarcelado y torturado durante 3 meses. Maite Oliva, que lamentablemente falleció hace poco en Buenos Aires, fue abandonada sobre la Ruta 22 a la altura de Chichinales y con grandes esfuerzos pudo lograr retornar a Neuquén. Las gestiones que hicimos ante el general Arguindegui y otras autoridades militares lograron la libertad, en principio, de Enrique Esteban. Cuando regresa Esteban luego de 3 meses de cautiverio en Bahía Blanca, es nuevamente perseguido y nuevamente encarcelado, esta vez en la Unidad Regional 9 de la ciudad de Neuquén. Aquí él tuvo que resignar su posibilidad de seguir viviendo en Neuquén, por cuanto lo liberaron el 24 de diciembre de 1978 con la obligación de retirarse y de abandonar la ciudad de Neuquén. Y finalmente el asesinato del querido colega Horacio Colin Novillo, quien dirigía la revista Con Austral, se dedicaba a la parte artística, literaria, cultural y de espectáculos. Él fue asesinado en 1978 en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, tenemos víctimas en la parte económica y en la parte criminal, lo que se denominan delitos económicos y delitos de sangre, producto del accionar de la dictadura sobre los periodistas neuquinos.